Saludos desde Doctor Excel. El vídeo de hoy es un vídeo bastante especial, en primer lugar porque es probablemente el vídeo más largo que haya publicado, excepto uno que hice de música navideña. Es un vídeo bastante largo, en torno a media hora, pero es un vídeo que es muy interesante porque toca muchísimos palos, porque toca cómo realizar una factura personalizada, una factura automatizada de manera totalmente profesional. Es decir, desde el principio hasta el final, yendo paso a paso, estudiamos cómo leer de la base de datos de clientes los datos del cliente a partir del NIF, cómo leer de una carta de un restaurante, porque al fin y al cabo es la facturación para un restaurante, cómo leer, los platos que aparecen en esa carta con su descripción y sus productos, y sus precios, perdón. Con eso realizar la factura y luego realizamos una macro que en primer lugar con la grabadora para que nos vaya almacenando esas facturas, nos vaya haciendo además un resumen de esas facturas y por último tocamos un poquito del código de Visual Basic para que se actualice el número de la factura. Como veis, es un vídeo que va a resultar muy completo, también un poquito más largo de lo que es habitual, pero que os recomiendo muchísimo que veáis con detenimiento, que le dais el pause, que intentéis vosotros vuestras propias pruebas, porque vais a aprender muchísimo si este vídeo lo desmenuzáis y lo aprovecháis al máximo. Bien, para la realización de este vídeo vamos a partir del siguiente libro de Excel, se llama Factura Automatizada y lo podéis descargar de la descripción de este vídeo, en el cual yo dispongo de 5 hojas. Una primera hoja es la hoja de la factura, simplemente es una tabla en la que vamos a ir añadiendo las fórmulas necesarias para irlas rellenando, ¿vale? Lo vais a ver ahora que es bastante sencillo. Después tenemos una hoja de clientes que es la que hay una tabla y además es una tabla que se llama clientes. Si entramos ya aquí en la solapa fórmulas, en administrador de nombres, vemos que tenemos ya creadas la tabla clientes y la tabla platos, para que a la hora de usar las funciones buscar V nos resulte más sencillo hacer referencia a las tablas. Si no sabéis hacerlo, sería darle aquí a insertar tabla. Como veis, aquí ya me aparece en gris porque yo ya os lo he hecho previamente. Luego tenemos listado de facturas donde se van a ir acumulando, se van a ir guardando cada una de las facturas que yo vaya haciendo. Y en resumen de facturas lo que va a aparecer es un listado de los datos más importantes de la factura, como son el número de factura, la fecha, los datos del cliente, la base imponible, el IVA y el total. Bien, para empezar a rellenar ya la factura, lo que yo tendría que hacer sería en fecha poner la función hoy. En fecha pongo la función hoy y como vemos me aparece la fecha de hoy, que es el 27 de marzo del 2020. Cuando vayamos a realizar la factura otro día, esta fecha aparecerá actualizada. Bien, donde pone factura número, yo aquí voy a poner, como es la primera factura, pondré un 1. Cuando ya tenga realizada la macro, ese 1 se actualizará automáticamente. Lo siguiente que tengo que hacer aquí es elegir el NIF o seleccionar el NIF del cliente para que en dirección, nombre y teléfono yo ponga las fórmulas necesarias para, a partir del NIF, obtener esos datos del cliente. Bien, para ello, ¿qué hago? Me vengo a datos, validación de datos, en donde pone permitir, elijo lista y en origen lo que pongo es la columna A de la tabla clientes. ¿Por qué toda la columna completa? Por si yo tengo clientes nuevos y voy actualizando o añadiendo datos a esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en NIF yo ya puedo ir eligiendo los distintos NIF. Bien, a continuación tengo que hacer una fórmula que a partir del NIF me rescate la dirección del cliente. La dirección del cliente la tengo en la tabla clientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, primero tenemos que pensar que pueden ocurrir 3 cosas en la casilla B7. Puede ocurrir que no haya nada, es decir, que esté en blanco.
puede ocurrir que ponga la palabra código o puede ocurrir que haya un NIF. Si hay un NIF, tiene que devolver la dirección postal que le corresponde ese NIF. Si pone código o bien está vacía, tiene que devolver el valor vacío. Entonces, para ello usaré la función si y la función o. Si la B7 es igual a código, si la B7 es igual a código o bien la B7 es igual a comillas, comillas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que lo deje vacío. Y si no, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar, con la función buscar v, el NIF, es decir, la celda B7, en la tabla que hemos llamado clientes, aquí aparece ya, y tiene que aparecer la dirección, que la dirección es, vamos a ver aquí, la dirección es la columna 4. Después le coloco un 0 para que sea una búsqueda de coincidencia exacta y cierro el paréntesis del buscar v y cierro el paréntesis del sí. Le doy al enter y aquí ya me aparece la dirección del cliente. ¿De acuerdo? Bien, para que sea más fácil vamos a copiar esta fórmula. Fijaos que no pincho en la celda B7 y le doy a copiar, sino que me vengo, pincho en la B8, después pincho en la barra de fórmulas y selecciono el contenido de la barra de fórmulas. De esta manera no hace lo de las referencias absolutas y relativas, es decir, no va cambiando el valor de las celdas. Pincho en nombre, ahora en la barra de fórmulas y lo copio. Pues tiene que ocurrir lo mismo, que si en B7 pone un código o en B7 está vacío, tiene que buscar el valor de B7, que es el NIF, en la tabla clientes, pero ahora lo que tiene que hacer es la columna 2, que es el nombre. ¿De acuerdo? Y a eso tengo que concatenarle con el AND el apellido, que está en la columna 3. Ponemos el ampersand, entre comillas, un espacio, el ampersand y luego ya la función sí. Ahora le damos al enter y me aparece que el nombre de la persona que tiene ese CIF. Bien, nos venimos de nuevo a dirección, a su barra de fórmulas, lo copio, vamos al teléfono en la barra de fórmulas y lo pego. De manera que aquí lo que tengo que cambiar es el 5 para obtener el teléfono del cliente. Y como veis, esta primera parte de los datos del cliente ya estaría resuelta. Aquí elijo los distintos NIF y me van saliendo los distintos clientes que tiene el restaurante Lupita y Nara. Bien, el siguiente paso que tengo que hacer es rellenar la factura con los productos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono los códigos de los productos, donde tiene que ir los códigos de los productos, me vengo a datos, validación de datos, en donde pone criterio de validación permitir, elijo lista y en origen me vengo a donde pone platos, a la hoja platos. Y aquí elijo, podemos elegir también la columna A, ¿de acuerdo? Por si voy añadiendo platos nuevos a mi carta. Le doy a aceptar y aquí ya me han aparecido distintos listas de validación. Aquí elijo el código de un producto, tengo que poner las fórmulas necesarias para que aquí aparezca el producto y su precio unitario. ¿De acuerdo? Luego, a partir de las unidades que yo venda de ese producto o de las unidades que me hayan pedido en el restaurante de ese producto, calculo el total con una simple multiplicación. Si queréis, vamos a ponerlo directamente, que sería las unidades por el precio unitario. Esto lo copiaría hacia abajo sin formato. Bien, también podríamos hacer ya directamente, colocar aquí la suma de todas estas celdas, calcular el IVA, que sería el subtotal por el 10%, y también calcular la suma del subtotal más el 10%. Bien,
Aquí vamos a hacer para que en lugar de que aparezca 10% aparezca IVA y entre paréntesis 10%. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pincho en control 1 o pulso control 1, me vengo a personalizada y aquí escribo entre comillas IVA 0% y entre comillas el paréntesis. Le damos a aceptar y aquí ya me aparece el 10%. ¿Veis? De esta forma parece que lo que hay escrito es un texto, pero sin embargo es un número que nos va a permitir trabajar con el subtotal. Bien, otra cosa que he hecho aquí, que ya la tenéis hecha vosotros, es que los ceros aparezcan como un valor vacío. Para ello lo que tenemos que hacer es, entramos de nuevo en el control 1, elegimos un formato de contabilidad, le damos a personalizada después y aquí lo que hacemos es en el tercer parámetro lo dejamos vacío. Fijaos que aquí pone una serie de almohadillas y ceros, un punto y coma, otra serie de almohadillas y ceros y un punto y coma. Bien, pues entre ese punto y coma y el último vamos a dejarlo vacío, ¿vale? Para que quede la factura más limpia y no aparezcan ni guiones, ni aparezcan ceros, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Bien, ahora lo siguiente que tengo que hacer es que aparezca el producto. La descripción del plato que nos ha pedido el cliente. Entonces, tengo que hacer lo mismo que antes. Una función sí y una función o. En la función o, lo que tengo que hacer es que el valor de A13, es decir, donde está el código del producto, sea, o mejor dicho, no sea igual ni a código, ni que tampoco esté vacío. Entonces, cuando eso ocurra, es decir, cuando pone código, cuando está vacío, ¿cuál tiene que ser la descripción del producto? Ninguna, porque no he elegido ningún producto. Ese ninguna es un comillas, comillas. Ahora pongo punto y coma y ahora pongo buscar V, abro paréntesis y digo que me busques el código A13 en la tabla platos, la columna 2 y, la columna 2 y con coincidencia exacta. Cierro el buscar V y cierro el sí. Y de esta manera, ese código le corresponde esta descripción. Copio hacia abajo, lo copio sin formato, rellenar sin formato. Entonces, si aquí elijo otro código, por ejemplo, el CAR75, pues me sale que es carne roja fileteada para 2 personas con guarnición de patatas y padrón. ¿Vale? Ese sería el producto de ese código. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es sacar el precio. Para sacar el precio tengo que tener la misma precaución que antes. Tener cuidado de que lo que ponga no sea código ni que sea vacío, porque si no me daría un error de no disponible, un error NAN. Bien, pues copio en la barra de fórmulas y digo, esta parte la dejo tal cual está y ahora lo que quiero coger es el precio. Luego, en lugar de la columna 2, elijo la columna 3. Y sale que el precio de los pimientos de piquillo cristal es 9,60. Si nos venimos a los platos, vemos que pimientos de piquillo cristal son 9,60. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora esto hacemos de nuevo y lo copiamos en toda la factura. Este formato lo copio con relleno sin formato. Bien, como veis, aquí han salido unos mensajes de error, de valor. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada, es decir, cuando no tengo precio aquí, lo que pone es un vacío, no pone un cero. Por lo tanto, tendré que corregir eso. En lugar de ponerle un vacío, voy a ponerle un cero. ¿De acuerdo? Y lo copio hacia abajo. Le hago un copiado, rellenar sin formato. Y ahora se ha quitado la etiqueta valor. Bien, podría haberlo hecho directamente poniendo un 0, pero quiero que veáis la diferencia entre lo que sea un vacío, que yo estoy forzando a que esté vacío, a que sea un 0. Si yo estoy forzando a que haya un texto vacío, sigue siendo texto, por lo tanto la multiplicación me va a dar un error. Mientras que si yo lo que pongo es un 0, yo sigo viendo como si no hubiera nada, es decir, un vacío, pero sí
al hacer la multiplicación la va a interpretar como un 0. ¿Eso por qué? Por lo que os he comentado antes del formato personalizado. Si tenéis alguna duda, aquí a la derecha os aparece un link en el que podéis revisar los formatos personalizados. Bien, ahora ya solamente nos faltaría poner las unidades que he vendido. Pues de los pimientos del piquillo cristal he vendido 2 y de la carne roja fileteada para 2 personas he vendido 1. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Que esta gente no bebe? Pues vamos a ponerle alguna bebida. Así que elegimos, por ejemplo, esta, que es una copa de Rioja Crianza. Y vamos a ponerle otras 2 porque son 2 personas las que han venido a comer. Entonces les ha salido 56,32. Bien, hasta aquí sería la primera parte de la factura automatizada. Ahora lo que tengo que hacer es una macro para que me rellene las otras 2 hojas, el listado facturas y el resumen facturas. ¿Qué tiene que hacer exactamente la macro? La macro tiene que realizar las siguientes tareas. Tiene que copiar la factura en la hoja listado de facturas. Tiene que copiar datos de la factura y del cliente en la hoja listado. ¿De acuerdo? Y luego tiene que borrar la factura que tenemos e incrementarla en una unidad. Entonces la macro va a hacer todo eso porque yo aquí le voy a añadir un botón que se va a llamar nueva factura, de manera que cuando lo doy automáticamente se va a copiar esa factura en la hoja listado factura, se va a añadir al resumen de las facturas y me va a dejar la factura en blanco para que yo pueda seguir realizando otra factura. Esta macro la vamos a hacer con la grabadora de macros, excepto un pequeño detalle que vamos a añadir. Ese pequeño detalle que vamos a añadir con código Visual Basic nos va a servir como introducción, digamos, a cuando ya vayamos a hacer nuestras macros directamente en Visual Basic, directamente copiando código. Pero también quiero que veáis cómo con la grabadora de macros se pueden hacer cosas realmente interesantes como esta que estamos realizando aquí. Bien, sin más, lo que tenemos que hacer es pinchar en la pestaña desarrollador. Si no la tenéis, lo que tenemos que hacer es darle al botón derecho, personalizar cinta de opciones y aquí clicarla y buscarla, ¿vale? Ahí no tiene mayor historia. Bien, nos venimos a la pestaña desarrollador y tendremos que ir a grabar macro. Bien, antes de eso, si os habéis fijado en el vídeo, os habéis visto que hay aquí como unos puntitos que lo que hace es que me separa la parte que es imprimible, es decir, la parte que va a salir por la impresora cuando yo le diera a imprimir, es decir, el área de impresión. Si yo le doy aquí a imprimir, lo que veo es la factura completa. Bien, pues esto es lo que yo quiero que se copie varias veces, no varias veces, sino para cada una de las facturas en la hoja listado facturas. ¿De acuerdo? Entonces, conviene que antes que nada seleccionéis la factura y le deis a archivo imprimir, ¿vale? Para que os salga esto y os delimite la parte de la hoja que vamos a utilizar para imprimir la factura. Bien, si os dais cuenta, esto mide 33 filas. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es en la hoja listado facturas insertar 33 filas nuevas. ¿Para qué? Para que la última fila que yo tenga, la última factura que yo tengo que ocupa 33 filas, baje a la posición siguiente. Aquí en el formato nos vamos a dar cuenta, o nos tenemos que dar cuenta que esto mide 33 de alto, ya os lo digo yo, y todas estas filas que son más altas miden 30. ¿Vale? Todo ello para darle el formato adecuado. En donde ponen resumen facturas voy a poner los datos que tiene que tener ese resumen de la factura. Pues tiene que poner factura número de la factura, tiene que poner la fecha de la factura, nombre y el NIF del cliente, tiene que tener el nombre y apellidos, tiene que tener la dirección, tiene que tener el teléfono, tiene que tener la base imponible, tiene que tener el IVA
y tiene que tener también el total, ¿vale? Bien, pues esto lo voy a ajustar y no os preocupéis porque quedan algunas muy pequeñitas porque luego después lo vamos a ajustar cada vez que la ejecutemos. Aquí haríamos lo mismo, vamos a empezar por la fila número 3, entonces lo que haremos será insertar la fila número 3 y en la fila número 3 meter los datos. Bueno, pues vamos directamente ya a grabar la macro. Le doy a grabar macro, le pongo grabar facturas y listado facturas, ese va a ser el nombre de la macro. Si quiero le pongo un método abreviado que no se lo voy a poner y en descripción le vamos a poner almacena la factura actual y un resumen de la misma. Vamos a poner en las hojas listado, vamos a ponerlo en mayúscula para que se vea más claro, listado facturas y resumen facturas respectivamente. Bien, es muy importante que en la descripción pongáis algo, ¿vale? Es muy importante que escribáis la descripción de la macro porque cuando tengáis varias no os vais a dar cuenta o no os vais a acordar qué es lo que hace una macro, qué es lo que hace otra, etcétera. Bien, le damos a aceptar y ya comenzamos. Nos venimos a listado facturas. Selecciono 33 filas, que es lo que me ocupa la hoja de mi factura original. Y lo que hago es insertarlas. Bien, ahora lo que hago es, me vengo a la factura y copio mi factura original. Hasta la fila 33, que como veis es hasta donde ocupa el área de impresión. Me vengo de nuevo a listado facturas. Me vengo a la celda A1 y le doy a control V pegar. Bien, como veis esto ha quedado descuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Cuadrarlo. Le tengo que poner el alto de fila, que os dije que era 33, y el alto de estas filas, que os dije que era 30. Alto de fila, 30. Y le damos a aceptar. Bien, ahora esto lo tengo que agrandar, que es agrandando por aquí, para que quepa la descripción del producto, del plato. Bien, pues en principio ya estaría la parte de copiar la factura. Ahora lo que tengo que hacer es venirme a resumen factura y aquí en la fila 3 insertar una fila. Y ahora en la celda A3 poner el número de factura. Pues me vengo a la factura, copio el valor que hay en F4, me vengo a resumen facturas y lo pego. Me vengo de nuevo a la factura, copio el valor de la fecha y en resumen facturas, en fecha le pongo pegar valor. ¿Vale? Aquí como me lo ha modificado, vamos a ponerle formato fecha. Fecha corta. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el NIF. Me vengo de nuevo a la factura, llego al NIF, le doy control C para copiarlo, me vengo a resumen de facturas y aquí lo que hago es pegar el valor. Como vemos que no cabe, le hacemos doble clic. Ahora vengo a nombre y apellidos. Pues hago exactamente lo mismo. Me vengo a factura, copio el nombre y apellidos, control C, me vengo a resumen facturas y le digo pegar solamente los valores. Voy con la dirección y hago exactamente lo mismo. Selecciono control C, me vengo a resumen de facturas, le doy aquí a pegar valores, doble clic para que se agrande la columna y me vengo al teléfono y hago lo mismo. Le digo control C y aquí le digo que me pegue solamente el valor. Ahora tengo que hacer lo mismo con la base imponible, con el IVA y con el total. Pues de nuevo me vengo a factura, bajo abajo, cojo el subtotal, control C de nuevo,
botón derecho, pegar el valor. Vamos a seleccionar estas tres para que me las ponga en formato monetario. Ahora con el IVA me vengo a la factura, el IVA, control C, resumen de factura, como no cabe, doble clic, 5,12, y ahora vamos a por el total, que de nuevo es 56,32, control C, resumen factura, los numeritos. Bien, esta es la segunda parte que tiene que hacer la macro. Vamos a por la tercera parte, que como vemos aquí es borrar la factura e incrementar en 1 la unidad. Bien, la fecha no hace falta que la borre porque está hecha con la función hoy. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a hacer la factura, esto estará actualizado. La factura número, el número de la factura, lo voy a actualizar a continuación con Visual Basic, con el código. Bien, lo que tengo que hacer, por tanto, es borrar el NIF. Pincho encima y le doy a suprimir. Borrar el código de productos. Selecciono todos los códigos de los productos y le doy a suprimir. Y selecciono todas las unidades y le doy a suprimir. Y de esta manera tengo ya la factura en blanco con el número 1 de factura, que es lo que le falta por hacer. Por lo tanto, paro ya la macro. Ahora tengo que modificar esa macro para que el número de factura me lo incremente en 1. Me vengo a desarrollador, me vengo a macros y aquí tengo grabar facturas y listado facturas, que es la macro que yo acabo de grabar. ¿Qué es lo que hago? Me vengo a modificar. Bien, aquí pone todo lo que ha hecho esta macro de este código. Yo no voy a tocar nada. Lo que voy a tocar va a ser aquí. Voy a escribir sheets, significa hoja, y aquí voy a poner el nombre de la hoja, que es factura, entre comillas, factura. Ahora voy a poner la celda, que sería range, y la celda, que es la celda F4, que es la celda F4. Me vengo otra vez al gestor de códigos y ahora value. Esto lo que me está diciendo es el valor de la celda F4 de la hoja factura tiene que ser igual a el valor de la hoja factura de la celda F4, es decir, a lo que tenía, y sumarle 1. ¿De acuerdo? Y sumarle 1. Vamos a comprobar que todo va bien dándole aquí al play y en principio funciona. Esto ya lo puedo cerrar y como veis aquí ya ha aparecido un 2 porque yo le he dado al play. Bien, ¿qué es lo que hago? Vamos a realizar otra segunda factura. Aquí aparece ese, aquí aparece esto. Vamos a ponerle otro plato, vamos a ponerle una ensalada, vamos a ponerle un pescado y vamos a ponerle un postre y vamos a ponerle una bebida. Una botella de la casa, 2 tartas bombón, 2 merluzas al horno, una ensalada y un torrendo sobre pisto. ¿De acuerdo? Sale un total de 89,65. Esta sería la factura 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ejecutar la macro. ¿Cómo ejecuto la macro si aún no tengo el botón? Pues me vengo al desarrollador, macros, y aquí le digo ejecutar. En principio yo tengo la factura 3 vacía. Vamos a ver qué ha pasado en el listado de facturas. Pues lo que ha pasado en el listado de facturas es que tengo perfectamente hecha la factura 2. Si veis, ocupa todo el área de impresión y tengo también perfecta la factura 1. Nos venimos al resumen de facturas y ocurre exactamente lo mismo. Y en este error que aparece aquí entre medias es por la prueba que he hecho al ejecutar la macro. ¿De acuerdo? No es por ninguna otra cosa más. Bien, ahora me vengo aquí a factura. Vamos a hacer el botón para que se ejecute la factura. Por lo tanto, nos venimos a insertar un cuadro de texto y a ese cuadro de texto vamos a escribir aquí nueva factura. Nueva factura. Vamos a ponerlo en más grande, vamos a ponerlo en negrita
Vamos a hacer el botón más grande que se vea. Vamos a ponerlo centrado. Nos venimos aquí al formato y le damos aquí pues un formato que quede un poquito más bonito. Por ejemplo, este. Bien, este sería el botón. Lo que voy a hacer ahora es agregarle una macro. Le digo asignar macro y que le asigna la factura, graba facturas y listado de facturas. Y le doy a aceptar. Bien, entonces yo ahora lo que hago es, voy a escribir los datos de la siguiente factura, el código del producto. Aquí me vais a permitir que no me detenga tanto en que sea más o menos coherente lo que ha pedido el cliente. Vale. Sale un total de 39,49. Le doy a nueva factura, al botón. Ya tengo la factura 4 preparada. En listado facturas aparece la factura 3 como la última que he grabada, la factura 2, ¿de acuerdo? Y en resumen de facturas aparecen las 4 facturas. Perdón, las 3 facturas que tengo hasta ahora. Bien, pues esto era lo que os quería comentar, lo que os quería explicar de cómo hacer facturas automatizadas. Es un vídeo bastante largo, bastante complejo, que tenéis que ir desmenuzando vosotros paso a paso. Para ello os doy el documento y rebobinar, echar hacia adelante, darle al pause y probar todo lo que os he ido aquí explicando. Incluso podéis ir a añadir vosotros algunas opciones que os puedan resultar interesantes, algunas mejoras. Si queréis, me las podéis preguntar o dejar en comentarios alguna aportación que queráis hacer. Bien, si este vídeo os ha sido de utilidad y os ha gustado, no dudéis en darle al pulgar hacia arriba y en suscribiros al canal. Muchas gracias a todos y un saludo.